Mi esposa siempre me dijo que me admiraba porque, según ella, tengo un gran sentido de orientación. Sin embargo, hace un tiempo me hizo un regalo que afectó mi orgullo de explorador y me hizo sentir que ella no creía lo que decía. Con el paso del tiempo, me di cuenta que lo que me obsequió Amelia fue uno de los regalos más útiles que recibí en mi vida. Y eso me demostró que ella sabía que lo iba a valorar porque me conoce muy bien. Amelia me regaló un GPS, un obsequio muy útil para mí y muy significativo para ella, ya que cuando tiene que salir yo se lo paso a su auto, eso a mí me da mucha tranquilidad y Amelia siente que la cuido. Aunque parezca una locura, este regalo me enseñó a entender mejor a Dios y al reino de los cielos. Yo trabajo como pastor en una ciudad importante de los Estados Unidos. Y cada vez que tenía que hacer una visita a un miembro de iglesia, perdía mucho tiempo imprimiendo mapas, tratando de hallar el camino para llegar a una dirección específica. Con el GPS, las cosas cambiaron. Lo único que yo necesitaba era escribir bien la dirección del lugar a donde iba. Y solamente debía confiar y obedecer las indicaciones que el GPS me daba. Así llegaba seguro al lugar donde me dirigía, sin dar vueltas de más ni perder tiempo. Además, cuenta con una voz que me dice cuándo tengo que doblar para asegurarme que estoy leyendo bien lo que me muestra la pantalla. Gire a la derecha. Por naturaleza, soy una persona bastante ubicada. Es por eso que acostumbro a guiarme por mis propios sentidos. Es así que hubo momentos en que no quise humillarme para seguir las indicaciones del GPS. Muchas veces mi orgullo se vio afectado al corroborar que el GPS tenía razón y eran mis pareceres los que estaban equivocados. Mientras yo avanzaba por mi propio camino, el GPS me indicaba que estaba en el camino equivocado y tenía que tomar otra ruta. Entonces esa voz que me había resultado antes tan agradable, ahora me fastidiaba, ya que cada 50 metros me recordaba que estaba en el camino equivocado. El resultado final, dar vueltas y vueltas sin llegar al destino por el cual había comenzado mi viaje. No importa dónde estés, cuán lejos te hayas apartado de la ruta, cuánto tiempo hayas dado vuelta, si hoy estás dispuesto a escuchar su voz y a seguir sus indicaciones, Él te tomará desde el lugar donde estás y te llevará al destino por el cual comenzaste tu viaje. Nunca escuché frases del GPS como «te lo dije, ¿eh?» o «arréglatelas por ti mismo». No, la función del GPS no es castigarte, es llevarte a destino. Por eso, si por tu terquedad has estado dando vueltas en la vida, o si perdiste mucho tiempo metiéndote en callejones sin salida, enciende hoy tu GPS y la única frase que escucharás será recalculando la ruta. En la Biblia tenemos el caso de una persona que durante la mayor parte de su vida no quiso seguir el GPS. Esa persona fue Sansón. Él prefirió seguir sus sentidos antes que seguir la voz de Dios. Desperdició su juventud dando vueltas y entregándose al placer sexual que le ofrecían las mujeres que se le cruzaban por el camino. Y es así que gran parte de su vida vivió en confusión, miserablemente, sin rumbo. Él prefirió el entretenimiento y la diversión antes que cumplir la misión que Dios le había asignado. Y se creía demasiado inteligente y ubicado como para seguir las indicaciones del GPS. Lo maravilloso de todo esto es que cuando Sansón decidió de una vez por todas escuchar la voz de Dios, Dios lo tomó del lugar lejano donde estaba y recalculó su ruta. A Dios no le importa dónde te encuentras. A Dios le importa que llegues a destino. ¿Qué te parece si hoy haces un alto para dejar de dar vueltas en la vida? Dios te ama y te ha dejado un GPS para que uses, que es la Biblia, y una voz para que escuches, el Espíritu Santo.
Si hoy estás dispuesto a dejar tu terquedad y orgullo de lado, comenzarás a avanzar hacia tu destino. Es imposible que te extravíes si escuchas la voz de Dios. Por eso, usa tu regalo. Pero déjame darte un consejo. No estés tan ansioso por llegar a destino o por saber cuánto falta. Ocúpate por estar en la ruta. Y Dios hará el resto.